Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 20 de abril del año 2022. Habiendo terminado la cuaresma y entrando a este tiempo de octava de cuaresma, salimos con nuestro programa el día de hoy. Ante todo, quiero ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que debo acordar. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, no quiero ser, dame tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y el querer del eterno Padre Dios. Amén. Bueno, sí, estamos en octava de cuaresma, tiempo maravilloso el que hemos pasado y también un tiempo de reflexión. Habíamos venido recalcando en cada programa de que era tiempo de reflexión y que teníamos que meditar. Una de las preguntas que debe surgir en nuestra mente es: ¿qué nos ha dejado la Semana Santa? Para los católicos fue un tiempo de recogimiento. Fue impresionante, fuimos a las iglesias, hicimos todos los servicios de la Semana Santa. Las iglesias estaban llenas de gente, las procesiones, hubo gente. Y eso nos indica que este pueblo católico está ávido de la palabra del Señor. Pero debemos ser muy objetivos. ¿Qué pasa con aquella gente que no asistió a los servicios, a los oficios? Simplemente fue un feriado como cualquier otro. Eso queda en conciencia de cada quien, y esa es la libertad o el libre albedrío que tenemos nosotros los católicos. Nacimos porque Dios nos hizo y nos dio esta libertad para escoger qué es lo que queremos ser y hacer. Y haciendo un resumen, como todos los años, haciendo un resumen de esta Semana Santa, debo decir que hay una gran diferencia con las dos últimas Semanas Santas. La primera, el 2020, ustedes recordarán, fue todo en silencio porque estábamos en plena pandemia, desde el 16 de marzo. Plena pandemia, y todos los acontecimientos y los servicios se hicieron desde las casas, en nuestros hogares. El año 2021, acuérdense que había toque de queda, o sea, hubieron restricciones. Y este año, por primera vez, es decir, emulando el año 2019, fíjense ustedes cómo ha pasado el tiempo, hemos tenido la posibilidad de salir, de estar libremente circulando, y sin embargo de ello, muchas personas que sí lo hicieron en el tiempo anterior, 2021 y 2020, sí participaron en los oficios, hoy tuvieron tiempo libre. Entonces, haciendo esta evaluación, conversando con personas, porque debo decir que la tarea nuestra no termina, personas con problemas de principalmente adicción y problemas familiares, conyugales, empecé a ver qué pasaría si yo me pongo del otro lado, es decir, no del lado en el que estoy, que no quiere decir por eso que es el bueno o el malo, no se interprete de esa manera, sino simplemente qué pasaría si yo no asistiera.
Y la lógica pregunta es, ¿y por qué no hacerlo? Preguntaba a alguien, ¿por qué tú no fuiste a la iglesia? ¿Por qué no rezaste el Vía Crucis? ¿No sentiste esta pena que sentimos nosotros? Por un lado, pena, pero la gran alegría que fue ayer, el domingo pasado, domingo de resurrección. Y esta persona me dice es que yo no, hay cosas que a mí me amargan la vida. Me llamó la atención. ¿Y por qué te amargan la vida? Mucho sufrimiento, mucha nostalgia. Yo creo que Dios quiere que seamos felices. ¿Eh? Sí, claro, quiere que seamos felices. Pero las fiestas de guardar son fiestas de guardar. Si no, quítate el título de ser católico. Es tan sencillo como eso. No, no, no. Es que yo sí voy a misa todos los domingos, pero no ir al lavado de los pies, esas cosas no van conmigo. O sea, entonces empecé a enfocarme un poco y a conversar con esta persona. Y resultó que tiene algunas cosas que lo ahuyentan, esa es la palabra, de poder disciplinarse en la vida católica. Los sacerdotes han dicho, o sea, y el Papa lo ha dicho, ser católico no es fácil. Hay que cumplir, hay que cumplir. Y en el cumplir está todo lo que hay que cumplir. Entonces, para esta persona que hablaba conmigo, hay cosas que le amargan la vida. Y si ya tiene suficientes cosas, ¿por qué dedicarse a la tristeza, a la pena de estar haciendo todos los oficios? Bueno, cada uno tiene su forma de pensar. Pero esto me llevó a analizar cuáles son las cosas que realmente amargan la vida. No a mí, sino que amargan la vida, porque esa expresión me caló profundo, en el sentido de que primera vez que la escucho, y segundo, que no tenía la idea de que algunas personas, todos los actos religiosos que se cumplen en Semana Santa, lo amargan. Entonces me puse a analizar y a leer un poco qué es esto de las cosas que me amargan. Y encontré artículos e incluso un libro muy interesante, que empieza diciendo, la búsqueda de la felicidad ha sido una de las principales preocupaciones del ser humano desde que tomamos conciencia de nuestra existencia. Su estudio fue uno de los pilares de la ética en Grecia, y sigue siendo una preocupación fundamental de los filósofos y psicólogos, aunque el debate nunca se apagó del todo. La psicología recogió el testigo de la filosofía y enfocó los estudios sobre la felicidad desde un punto de vista negativo. Así empezó la lectura. Y luego ya me fui a enfocar en los temas, que es lo que quiero compartir y participar con ustedes. Porque muchas veces nosotros como católicos lo vemos las cosas como el deber ser, y es para el católico que asume ser católico y que se dice ser católico, está asumiendo todo lo que sucede dentro de la iglesia. No un católico a medias que a algunas cosas dice sí y a otras cosas dice no. No, no. Esto es sí porque es el compromiso que tengo. Y cuando yo me comprometo a algo, me comprometo a realizarlo. Y esa es la situación que al decir soy católico, me estoy comprometiendo. ¿Cuáles son las cosas que evitan la felicidad? O las causas más comunes de la infelicidad, o sea, el no ser felices. Y que debemos combatir para lograr la felicidad. Porque si
el círculo vicioso se mejora o se convierte en virtuoso cuando hago todo al revés de lo que estoy pensando. Y lo vamos a analizar. Una de las principales cosas que no nos permiten, no solamente que nos amargan, y no solamente que nos amargan, sino que no nos permiten la libertad, es la envidia. ¿Y qué es la envidia? Son esos instintos internos que se causan cuando yo no puedo conseguir algo que los otros sí tienen. Mi amigo tiene un carro maravilloso, yo no lo tengo y viene el sentimiento de envidia, porque no lo tengo. Es tan sencillo como eso. Pero es más profundo, porque la envidia puede llevarte a los celos. La envidia puede llevarte a delinquir, porque con el deseo de obtener lo que no tengo, puedo llegar incluso a robar o a cometer actos de infidelidad. Y es una de las cosas que en la religión nosotros tratamos de ver, ese ama a tu prójimo como a ti mismo, es exactamente el antídoto para que eliminemos la envidia. Porque la envidia además provoca frustración, porque por más de que yo lo sienta y no lo consigo, por lo tanto me frustro. Y esa frustración me lleva a salirme de mí mismo y a buscar huir de los demás. Pero se crea ese sentimiento interno de incapacidad, de no poder lograrlo. Y es peligroso. Otro punto que encontré que amarga la vida es la manía de persecución. Por ejemplo, en el trabajo. Mis jefes me dan trabajo y me forzan a hacer los trabajos. Entonces digo, ellos están persiguiéndome. O un grupo de amigos, hay uno al que no le caigo bien y me empiezan a marginar. Entonces empiezo a tener esta preocupación de que soy un marginado, que soy un incomprendido y que todo el mundo me persigue. Esto nos puede llevar a sensaciones muy negativas y a pensar que todo el mundo está en contra nuestra. Hemos visto en los niños, por ejemplo, cuando tú corriges a un niño porque hace algo malo, y ellos te dicen, ¿y por qué no lo castigas a mi hermano o a mi hermana? ¿Por qué no lo está haciendo? Ah, entonces solamente a mí me castigas. Ese solamente a mí también sucede en los adultos, que nos sentimos que somos perseguidos, que somos marginados y que con nosotros no cuentan. ¿Por qué? Porque generalmente, y perdón la redundancia, generalizamos. Y cuando no encontramos con quién desquitarnos, porque ese es el otro problema, es buscar el desquite, terminamos con una frustración y una ansiedad muy grande que termina en depresión. Por lo tanto, tenemos que ver las cosas de una manera completamente distinta. Y soy católico, asumí este papel, que nadie me forza
hacerlo y debo considerar que tampoco por ser católico me persiguen, sino que yo cumplo con mis deberes, simple y llanamente. La otra es la negación de las responsabilidades. Es decir, no asumo lo que me corresponde. Porque decimos, eso no me toca a mí, o cuando es lo mismo que cuando yo fallo, tengo que buscar quién es el culpable. Mis responsabilidades están marcadas desde que nazco. Y en la medida que voy creciendo, voy asumiendo más y más responsabilidades. Casi todas van en un tiempo y van entrando en nosotros y vamos asumiendo. La primera de chico es obedecer a los padres. Cuando entramos a la escuela es hacer deberes, es estudiar. Igual pasa en el colegio, pero con mayores responsabilidades. Y voy a la universidad y asumo responsabilidades. Y me caso y tengo mis hijos y asumo responsabilidades. Yo no puedo negar que existen esas responsabilidades. Y tampoco puedo negarme a cumplirlas, porque las asumí. Y una responsabilidad, si es que eres católico, es ser católico, es ir a misa todos los domingos, es asistir a los oficios de la Semana Santa. Otra de los elementos que te hacen infeliz es el perfeccionamiento. Hay momentos en que nosotros queremos que todo tenga un orden. Es como debería ser, pero aquí también tiene que existir la tolerancia. Típico caso, que lo vivimos mucho todos los días. No sé si a ustedes les ha pasado. Están conduciendo su vehículo y de repente llega el semáforo, está parado uno y apenas el semáforo, el vehículo de atrás pita. Ya uno tiene que estar moviéndose. Y a veces el tráfico está cruzado, inmenso, no se puede. Sin embargo, el de atrás pita, porque se prendió el semáforo en verde. Algún momento, y a veces caigo, en que me provoca, y hago a veces el ademán, que pasen por encima. Si nadie se puede mover, ¿para qué pitar? Ah, no, es que yo soy perfecto, porque la ley es perfecta. No, la ley es imperfecta. Porque el ser humano es imperfecto, el único perfecto es Dios. Por lo tanto, la ley es imperfecta porque la hicieron los humanos, o la hacemos los humanos. Y ese perfeccionismo puede rodar en la medida de que todos pudiesen cumplir las reglas del juego. Pero a veces hay unos que son más vivos que otros, y esos a veces son los que ponen el desorden. Y el tráfico es uno de los principales ejemplos que tenemos para ver cómo estamos siendo responsables o no. Otro es el razonamiento excesivo. Esta es una de las causas comunes de la infidelidad. Porque razonamos aquellas cosas que no están a nuestro alcance y discutimos por aquellas cosas que no están a nuestro alcance. Yo siempre les digo, y lo he dicho en este programa, yo soy consciente y responsable de las cosas que dependen de mí, pero las cosas que están fuera de mi control, no tengo por qué amargarme. Pero hay personas que sacan de cada cosa una reflexión de que cómo tendríamos que manejar esas cosas. El hombre tiene una asombrosa
capacidad de razonar, pero a veces esta habilidad se vuelve en su contra. Porque cuando a ti te toca cumplir lo que tú estás diciendo y razonando y no lo haces, caes en el incumplimiento. Entonces dejaste de ser lo que dices que eres. Ahí está la coherencia. Además, las personas que en demasía razonan necesitan actuar más y pensar menos. Porque lo que sucede a nuestro alrededor, como vuelvo y repito, no depende de nosotros. Ahí viene una de las principales frustraciones que tenemos por no poder diferenciar lo que sí podemos depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Otro de los factores en esta persona también que yo hablaba al principio es el negativismo. Todo es malo. Todo es malo y la causa principal de las enfermedades de la sociedad moderna, que es la depresión, están centradas en el negativismo. ¿Y cómo puedo ser negativo si hoy amaneció? ¿Cómo puedo ser negativo si tengo un empleo, si tengo una familia, si tengo un ingreso, un trabajo? Pero muchas veces buscamos conceptos que nos hagan negativos y es más, trasladamos el negativismo a otros. Especialmente en las redes sociales, el uso y abuso de las redes sociales. Ustedes saben que hay personas que están encargadas, tienen un nombre que no me gusta, por eso no lo digo. Tienen un nombre y son personas que se dedican a ver todo lo que sucede y a llevar la contra en todo. Y utilizan las redes sociales y tienen unas bases muy amplias en número de personas a las que llegan. Y las personas a quien le llega este mensaje por el chat, lo leen, no lo confirman y lo pasan. Entonces, si dice una persona puede pasar a un promedio de 12 personas. Esas 12 personas, a su vez, le pasan a 12 personas cada uno. O sea, ahí nomás ya tengo 144. Y así llego a acopar. El negativismo llega a acoparnos a todos, porque a todos nos llega. Ahora, ¿en qué radica lo opuesto? O sea, el positivismo es a leer, ¿esto vale o no vale la pena? ¿Depende de mí o no depende de mí? Si no depende de mí, lo elimino. Hay muchas cosas que no nos permiten cumplir con nuestros propósitos. Y uno de ellos es este negativismo, el querer ver que todo está mal. Imagínense ustedes, Jesús, cuando le dicen hay que dar de comer a 5,000 personas, y se pone a pensar, pero no hay comida. Los apóstoles le dicen, no hay tanta comida, hay 5 panes y 2 pescados. Y le dice que se sienten. Si fuese un negativo Jesús, ¿cómo se hubiera interpretado ese pasaje bíblico? Hay otra, el negativismo nos deriva en otra posición que también es muy, muy fuerte y muy pesada. La percepción negativa de las acciones ajenas. Yendo en este camino que les decía de las redes sociales, esto queda muy claramente, porque se dice
fulano de tal es un ladrón, es aprovechador, esto y esto otro. En principio, yo no conozco al fulano. Segundo, no sé si todo lo que dicen de él sea verdad. Y esa percepción negativa nos hace tomar acciones negativas y ajenas a nosotros porque lo transmitimos en la misma forma que nos llega. Imaginémonos por un momento si varias personas, 1 millón de personas, deciden no retransmitir. ¿Saben qué paz tendríamos? ¿Saben cuánto podríamos ganar? Pero esa es la parte difícil. Somos humanos. Otro de los puntos que encontré en esta persona fue la baja autoestima. Cuando todo va mal, no hay autoestima. Y esta es otra de las causas de la infelicidad, la baja autoestima. Y esto parte porque no me conozco a mí mismo y no conozco cuáles son mis potencialidades y capacidades. Si yo pudiera determinar quién soy, cómo soy y a dónde voy, probablemente la autoestima sería superlativa. Es que a mí me va mal porque perdí el empleo. Y qué pena, perdiste el empleo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a buscar trabajo. Desde mañana, no, desde hoy tiene que ser. Porque tu autoestima en 24 horas va a decaer tanto que no vas a estar preparado para ir a conseguir lo que necesitas. Esa autoestima tiene que manejársela de inmediato. Tiene que ser una reacción para conseguir logros en relación a mis cualidades, a mi voluntad, a mis fortalezas. La baja autoestima está para aquellos que no se aprecian ni se quieren a sí mismos. También esto nos lleva a la autoeficacia, que consiste en la confianza y la convicción que tenemos todos para llegar a resultados esperados en las metas que nos hemos propuesto. Yo no tengo metas, entonces no tienes autoeficacia. La meta es la que tú, desde chico, que te dicen qué quieres ser cuando seas grande. Desde ahí estás fijando tus metas. Que no llegan todas de golpe, más bien van a ir en aumento. Y para eso vemos nuestra vida estudiantil. Escuela, colegio, universidad. ¿Cuál es el hilo conductor? El estudio. ¿Y cuál es el otro hilo conductor? La responsabilidad. Entonces, si yo tengo una excelente autoeficacia, si yo soy eficaz en cumplir las cosas y las propuestas que yo tengo, voy a ser positivo. Y todo se empieza a encadenar. Hay cosas que parecen inverosímiles, pero se dan. ¿Cuántas veces hemos fracasado porque nos imaginamos que nos iba a ir mal? ¿Cuántas veces no hicimos una propuesta porque pensábamos que nadie nos la iba a aceptar? ¿Cuántas veces nos quedamos callados aunque sabíamos que podíamos tener la razón? Tenemos que ser distintos, tenemos que salir. Y hay otra causa que es la ausencia del sentido vital. Nosotros somos seres vivos
y estamos viviendo una vida. Fuimos creados en imagen y semejanza del Señor. Y vemos que nos alineamos con el tiempo a querer mejorar nuestra vida, porque es lo normal, es lo usual. ¿Esto qué implica? Que debo aprender para ganar más, en forma criolla. Que debo tener práctica para poder aconsejar. Que debo de ser honesto para pregonar honestidad en el trabajo. Esto quiere decir que ese es un estilo de vida que yo tengo. Y muchas veces lo perdemos cuando grandes ideologías van en contra de nuestros principios. El tema es que mucha gente se alinea sin conocer las características y las consecuencias. Quisiera explicar aquí un poquito más. El aborto, por decir algo. Hay personas que piensan que es necesario el aborto. Hay personas que pensamos que no es necesario el aborto. ¿Cuál es la diferencia de pensamiento entre el uno y el otro? Es muy sencilla. Si yo me remonto atrás, yo vengo del amor de una mujer y un hombre, que son mis padres. Ellos me trajeron al mundo. Yo no decidí venir al mundo. Las personas que están a favor del aborto son tan incongruentes con sí mismos, porque también, al igual que el caso mío, vinieron del amor de un hombre y una mujer. Podrían decir que por el tema de violación. Ahí caemos en eso. ¿Qué culpa tiene si mis padres hubieran decidido abortarme? ¿Qué culpa tenía yo? La decisión fue de ellos. Entonces, la incongruencia parte en que estoy yendo contra la misma corriente de donde yo vengo. Entonces, ahí hay una ausencia en el sentido vital. Y así pasan muchas cosas, en la política, en todo lo que estamos viviendo en el mundo actual. Es peligroso, porque esto llega a tener representantes que son totalmente poderosos o quieren adquirir el poder a través de manejar estas tendencias. Este amigo, este señor, me decía que a veces él sentía que la iglesia nos manipulaba. ¿Qué término? Nos manipulaba. Y él dice ser católico. Lo lógico y la respuesta mía es, tú no eres católico. Déjate decir que eres católico, porque no lo eres. Es que yo voy a misa todos los domingos. Pero sí, pero vas a la misa por un acto que no lo sientes. Porque sientes que esta es la manipulación que están haciendo de ti como católico. Es tremendo. ¿Qué hacer para contrarrestar todo esto negativo? Primero que nada, establecer las metas. ¿A dónde estoy y hacia dónde voy? ¿Y qué quiero hacer de mi vida? La otra es ver qué acciones tengo que hacer para completar la meta. Y hay algo que es muy sencillo. Yo soñé en un mundo distinto. Soñé que podía ser ejecutivo, que podía ser... Todos los sueños que ustedes tienen, hay que llevarlos a la práctica. Porque el sueño, si quiero vivir de los sueños, no soy práctico.
viviré de los sueños. Hay muchas personas que están esperando que el sueño se les cumpla, que se sacarse la lotería. Por ejemplo, compro lotería para sacármela. Ah, qué bien, si me la saco, bueno, porque Dios quiere. Pero si yo le doy un sentido de que con ese dinero que yo compro lotería va para servir a través de la Junta de Beneficencia a alguien, entonces estoy dando mi contribución. Tengo que ser optimista. La vida me ha regalado tanto. Me regaló unos padres, me regaló unos hermanos, me regaló a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Me dio la capacidad de madurar y de mis 72 años y 9 meses, me dio la capacidad de conocer a Dios. Dios me dio la posibilidad de conocerlo y poder leer las Sagradas Escrituras. Ser optimista implica creer en Dios, porque no lo veo de otra manera, no lo entiendo de otra manera. Creer en Dios me hace ser optimista y puedo decir soy católico. Hacer ejercicio también te disipa y te puede permitir acelerar las cosas positivas que hay en ti. A veces sufrimos mucho por las cosas materiales. Se nos perdió, qué sé yo, una laptop, se nos perdió. Y sufrimos por eso. Está bien, nos costó. Alguien se nos la robó. Pero debo ponerme en la práctica y ver qué es lo que perdí, cuánto me costó, qué rendimiento me dio, o sea, qué gané con tenerlo. Y decir, la puedo sustituir. Hoy hay este gran invento que es la nube, a donde puedo tener guardada muchísima información. Hay que rodearse de gente positiva. Los negativos, en mi concepto, son hermanos muy queridos, pero los tengo no marginados, sino que un poco lejos. No porque ellos me van a contagiar, sino que yo veo que por más de que se les habla, no lo entienden. Entonces uno como que está arando en el mar. Hay que buscar el momento propicio para con hechos demostrar que la gente positiva consigue sus objetivos. También debo apasionarme por ciertas cosas. A mí me apasiona leer, por ejemplo, o escuchar música. A mí me apasiona reunirme con mis amigos. El rezo de los lunes, el rezo del rosario. Hacer bien las cosas que hago. ¿Por qué? Es amar lo que tú haces. Otra cosa que es importante para evitar toda esta negatividad es compartir con tus amigos. ¿Qué compartes con tus amigos? Tus experiencias. Y ellos comparten las de ellos. Y sacamos cosas muy valiosas. Generalmente cuando tú vas a una reunión, la gente empieza a hablar de las cosas malas que les han pasado. No sé si ustedes son conscientes de eso. De todo lo malo que les ha pasado. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Y a veces empezamos a poner cuáles son las cosas buenas que nos han pasado. Y de esa manera desechamos las malas. Expresar lo que sientes por los demás. A veces somos egoístas y no lo decimos. Otro día me encontré con un amigo que no lo veía hace 2 años y medio. No sabía si vivía o moría. Y pese a pandemia y todo lo que sea, nos dimos un gran abrazo el día sábado en la noche.
porque estamos vivos los dos. Y, y nos hemos extrañado como amigos. Hicimos negocios en su momento y estuvimos muy bien. Compartimos nuestra misma escuela en Schoenstatt. Compartimos nuestra ideología católica, ¿verdad? Y nos sentamos, hablamos como 3 minutos. Fue tiempo suficiente para poder sentir que yo a esa persona la estimo. Y le expresé que me sentía feliz por verlo. Y él también, porque amigos allegados a él y a mí habían fallecido. Y sabíamos que habían fallecido por todo este problema del COVID. Otro aspecto que es importante es no tenerle miedo al fracaso. El fracaso está presente, pero debo ser claro que el fracasar es la universidad del éxito. Las personas que han fracasado y que se han levantado no han cometido los errores anteriores. Hay personas que fracasaron y nunca más se levantaron porque se quedaron hecho tabla. Pero el éxito viene de un fracaso medido, vivido. Cultivar los pensamientos positivos nos permitirá ver y tener una vida feliz y armónica con los demás. Además, si somos católicos, como decimos ser, nos permitirá llevar la cruz. Imaginémonos, bueno, es una realidad. El símbolo de nuestra religión católica es la cruz. ¿Y qué es la cruz para muchos? Es el sufrimiento, es el dolor, es la incomprensión. Pero para quienes somos católicos, la cruz es lo que nos dio la salvación de la vida. Nos curó de nuestros pecados. Nos ayudó a saber que Jesús tuvo un estilo de vida y que llegó donde llegó y que la cruz era parte de su plan, del plan de Dios, de que Él debía morir en cruz para salvarnos a nosotros. Nos dejó un gran ejemplo, un ejemplo digno de ser católicos seguidores de Él. No como este amigo que dice que la Semana Santa es para los sufridores, es para los que se van a azotar, que les van a dar penitencia, esos que caminan de rodillas por las calles. ¿Cuántas procesiones hubieron en Guayaquil? Si no estoy mal, 33. Todas muy numerosas, muy numerosas. Y con este sol que está haciendo estos días en Guayaquil, tan canicular el sol. Sin embargo, la gente salió a su procesión. Jesús del Gran Poder, la otra, bueno, 33. Y este amigo dice que somos aburridos, que somos amargados y que somos sufridores. Sin embargo, él va los domingos a misa. Entonces, nuestros valores tienen que estar claramente definidos en esta coherencia de vida. Soy católica, asumo mi religión católica con la cruz de frente, que la cruz es el símbolo que nos lleva a la unidad, nos lleva al amor, nos lleva a la proyección de vida en el tiempo. Hay muchas cosas que pasan y que solamente el tiempo es quien nos las va marcando y nos va diciendo. Yo les aseguro, y le decía a una persona el día sábado, he vivido 72 Semanas Santas, pero esta ha sido algo muy especial, por lo que, como empecé diciendo al principio,
Las últimas dos fueron la anterior con toque de queda y la anterior en nuestros hogares. Por eso esta tiene un toque especial, un toque de una esencia muy especial. Busquemos y preguntémonos, ¿qué nos dejó la Semana Santa este año? ¿Qué debo mejorar para poder asimilar mejor ese mensaje? ¿Qué debo hacer para poder conquistar esa santidad que nos propone el Señor? Pero principalmente, ¿qué debo hacer para equilibrar la vida de nuestros seres queridos y de nuestros amigos? Y cuando digo esto me refiero a qué voy a hacer cuando me lleguen estos mensajes, que en muchos casos son mentiras, que no las confirmo y las paso. Yo creo que la cuaresma, el estado de ayuno y abstinencia, también existe para los celulares, para las redes sociales. La única cosa es que no va a ser por 40 días, sino por 365 días. Pongamos el ejemplo y seamos los primeros. No pasemos información que no nos consta. Seamos responsables con la información, porque estamos destrozando probablemente quien ni sabe que lo estamos destrozando, ni nos conoce, ni le interesa conocernos. Pero veámonos como hermanos de Cristo, en Cristo. Veámonos en este tiempo de Semana Santa y prolonguemos los momentos de nuestra Iglesia Católica tan solemnes como lo hemos vivido en esta octava, 8 días de Cuaresma, de resurrección, que nos pueden hacer entender esa resurrección de Jesús, ese evangelio maravilloso del domingo pasado, sobre cuando van las mujeres a abrirla a donde estaba enterrado el Señor. Claro, lo que dicen los ángeles también. No pregunten por el que está vivo. No pregunten por el que está vivo. No murió, resucitó. Entonces, hermanos, nos queda una linda tarea por delante. Ser y practicar nuestra religión. Buscar este estilo de vida a donde implique que yo tengo que ir a misa. Ojalá seguido, pero por lo menos ir a la misa el domingo a encontrarme con el Señor con un buen sentido de lo que esto significa. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles.